Cuando vas a subir una montaña, es igual que en tus proyectos personales. Necesitas un impulso inicial, esfuerzos y sacrificios intermedios y mucha grandeza espiritual para llegar hasta el final. Necesitas también vivir para la idea, adorar tu afición y deleitarte con formularla. Sucede cuando en eso de pronto algo en una montañita como un volcán se prende dentro de tu corazón y lucha por salir a enfrentar el reto. Pero como siempre, entre ese deseo y el logro existe una dura lucha, y es así como transcurren los días y los meses y quizá los años mientras tú te afanas hasta el colmo, duermes sin descansar e insistes tenazmente en tu sueño. Proseguimos con la idea porque sabemos que dentro de ese deseo hay algo trascendental, hay algo que va a servir a nuestra alma cuando atraviese el valle de la muerte con la satisfacción de haber hecho algo importante. Esa es la experiencia mística, la que te ayuda a morir tranquilo sabiendo que hiciste tu mejor esfuerzo. La experiencia mística, o también llamada experiencia religiosa, no es más que una experiencia personal que nos marca y nos acompaña durante toda la vida y proviene de cuando una persona se siente absorbido en el seno de una entidad más grande. Ese es el contacto con lo divino de la montaña y con los grandes proyectos que tenemos, ese lado espiritual que siempre andamos buscando. Mientras vivimos el proceso, muchas veces no vemos cuán invaluable es el gozar de nuestros amigos y seres queridos, quienes con o sin experiencia nos infunden de valor con su ánimo y nos ayudan con su entusiasmo, que es muy importante para alimentar nuestras ilusiones. Y así partimos embelesados al encuentro de nuestros proyectos y nuestro corazón vibra de gozo. La montaña te habla con leves susurros y te incita a la perfección en tus acciones. Ella te dice, no te quedes ahí, ve más allá, tú puedes, tú debes. Y empieza a moverte y no veas para atrás. No digas hubieras hecho esto, lo otro. Y recuerda siempre el poema de Fred. Para poder ir al cielo, y sobre todo en invierno, debes aprender a escalar las paredes del infierno. Y obviamente ese infierno es el miedo mismo que todos tenemos, pero la verdad todos hemos nacido con miedo. La cuestión es cómo lo enfrentemos. Y la montaña nos lleva al extremo, enseñándonos a convertir ese miedo en coraje, en energía para trabajar y subir. Contaba Norman Vincent Peale que muchas veces el alpinista se ubica en una posición donde le es más difícil o casi imposible bajar que subir y se obliga materialmente a ir hacia arriba intentando con el 100% de sus fuerzas a cumplir su empresa. Nos cuenta una mujer alpinista, la sensación del viento azotando sin piedad mi cuerpo y mi cara junto con un hambre y una sed atroces se unieron para obligarme a escalar con mis reservas de fuerza. Tenía que cumplir mi misión y esa era llegar a la cima de la montaña. Entonces escalé tan alto, sabiendo que podía morir en el intento, pero de pronto encontré energías que ignoraba poseer y empecé a descubrir sensaciones nuevas que me hicieron llegar al final de mi meta. Se dice que en la cima de la montaña habita un viejo sabio y que tú de vez en cuando debes subir a la montaña para visitar a ese viejo sabio. Un amigo, siguiendo el consejo, lo hizo así y cuando llegó a la cima de la montaña no encontró a nadie, pero tuvo una experiencia fabulosa. Conforme iba subiendo, se iba acordando de muchas cosas en su vida y las lágrimas brotaron. Recordó las cosas buenas que habían pasado, que le conmovieron hasta el fondo y se lamentó por las malas, las que le causaron dolor y sintió pena por sus culpas, por cuántas veces había hecho cosas negativas. Lloró amargamente mientras subía recordando todo lo que le había acontecido últimamente y también su infancia. Al llegar a la cima, se sintió liviano. Sintió que había dejado una pesada carga atrás
y se maravilló de ese nuevo estado de conciencia. Se preguntaba qué había pasado. Ya no era el mismo que había subido. Llegó a la cima después de un gran esfuerzo físico, pero dentro de sí había una gran calma. En la cima de la montaña no había nadie, solo era él y el horizonte. Las nubes flotaban a su alrededor y el aire era frío pero soportable. Recordó que su misión era conversar con el sabio que habita en la cumbre de la colina, y entonces con toda esa limpieza en su mente se dio cuenta que los problemas son fáciles con solo comprender la raíz de estos, y que la sabiduría está en uno mismo con solo tomarla de la propia experiencia. En conclusión, se dio cuenta que él mismo era el sabio. Durante el trayecto se había despojado de la pesada carga que traía a cuestas desde hacía tiempo. Sus miedos, temores y fobias, sus odios, enojos y estados iracundos y sus tristezas y depresiones que ya tenía tiempo que venía cargando se habían desvanecido. Estaba limpio. El contacto con la naturaleza le daba una energía extra y su mente se tornaba lúcida. Se daba cuenta poco a poco de lo que debía de hacer, porque dentro de sus entrañas, desde el fondo de su corazón, su mente y espíritu, había una renovación, un renacimiento, y ahora sabía lo que tenía que hacer con su vida. Debía reimplantar sus metas, pasar más tiempo con sus seres queridos y llenarse de amor para seguir adelante. A partir de ese momento, la montaña lo marcó para siempre. La montaña está llena de metáforas, parábolas, dichos y máximas que son muy aplicables a nuestra vida. Hablando de fe, se afirma que si tienes fe, entonces moverás montañas. Si dices, montaña, muévete, ésta se moverá, y reafirmarás la fe que hay en ti mismo, porque lo peor que te puede pasar en este mundo es ser un hombre o una mujer que no cree en su propia persona. Y por otro lado, hay otra máxima muy popular: si la montaña no viene a Mahoma, entonces ¿por qué Mahoma no va a la montaña? Y se puede tomar como si las cosas no vienen a ti, entonces ¿por qué tú no vas por ellas? En otras palabras, vamos, muévete, ve por ello, ve y consíguelo, no te quedes ahí parado. Y tiene que ver con el dicho que dice: un barco está más seguro en el muelle o un auto en la cochera, pero no es para lo que fueron hechos. Así las cosas, muchas veces tienes que ser atrevido, intrépido y dejar el miedo atrás. Eso de que no salgas para que no te pase nada, no juegues para que no te lastimes, no ames para que no sufras, no funciona aquí. Demasiada precaución también es inercia y no fluyes. Por eso tienes que luchar, pero no tiene caso luchar por cosas intrascendentes. El mundo es de los insatisfechos y la satisfacción verdadera solo vendrá con cosas que valgan la pena. Aventura, según el diccionario, es una empresa de resultado incierto que en cierta forma entraña peligro, y es así como la montaña nos da aventuras raudales. Nos regresa al estado salvaje que teníamos antes y nos enseña el camino de la vida, y nosotros debemos aprender que si te caes no pasa nada y lo mejor es levantarte y continuar. A veces sentirás que tus pies se entierran en la nieve, se te pega el lodo en los zapatos, la humedad te sofoca o el frío te cala hasta los huesos. Y es muy duro, pero solo el tesón, el talento y el trabajo en equipo te sacarán adelante.
Imaginemos que un joven rico le dice a su padre que ha decidido ir a la montaña de excursión. Al otro día el padre le renta un helicóptero para llevarlo a la punta. ¿Tú crees que ese muchacho disfrutará la cima? Obviamente que no, o quizá un poco, pero no tanto como si se prepara con sus cosas. Se levanta temprano y empieza a subirla a pie. Es lógico que así le va a costar y cuando llegue la va a sentir, la va a experimentar, la va a sufrir y la va a gozar. Entonces, ¿cuál es exactamente la diferencia en este caso? Ojo, la diferencia es el camino. Y es que la gran mayoría de la gente quiere todo ya hecho, llegar y comerse todo el pastel, pero no sabe que no lo va a gozar porque nada es tuyo cuando nada te cuesta. Es por eso que el verdadero montañista que se somete a crueles torturas y reales peligros no aprecia al buen samaritano que lo lleva en helicóptero a la cima de la montaña. ¿Por qué? Porque él ama ese camino de aventura y lo ama por aptitud, por vocación. En síntesis, el mensaje es: ama lo que haces. Escalar la montaña es emoción pura y debemos reconocer que es un deporte extremo donde apostamos el todo por el todo y aprendemos a vivir la vida al máximo. Del contacto con la montaña obtenemos la fuerza y una visión clara de la existencia, mientras aquí en la ciudad los humanos nos apretujamos en nuestro hábitat, viajamos en ataúdes de metal y nos peleamos por vanidades. En la montaña podemos desplayarnos a nuestras anchas y liberarnos de todo ese formulismo patológico que nos envuelve en la ciudad. Corremos, gritamos y nos liberamos. La montaña te invita al ejercicio, a escalar sobre rocas, pasto, troncos y nieve. Sentimos el placer de los músculos del cuerpo y redescubrimos la alegría infantil del cuerpo que guía a la mente. Somos niños nuevamente. La luz del sol se filtra por entre las ramas de los pinos y se vuelve casi hipnótica. La vereda parece interminable, entonces el cerebro libera endorfinas, sustancias que nos producen euforia. Los montañistas se vuelven adictos a esta euforia, los hace sentirse como dioses. Los alpinistas que se esfuerzan entre los pasos de montaña, entre largos y pronunciados desfiladeros, entre el monte y el vaho de niebla, tienen chispazos de esta sensación de gozo. La mente empieza a divagar y va a la deriva hacia el mundo de los espíritus. El silencio es elocuente, las nubes cubren el cielo y nuestra imaginación vaga por los aires, viendo deambular fantasmas y gnomos, duendes traviesos que se esconden detrás de los troncos caídos y las piedras observando nuestra caminata en esa vereda divina que prácticamente nos lleva al cielo. Las montañas siempre han sido consideradas moradas de los dioses. Se cuenta que un literato atravesando los Alpes describió haber sentido un horror delicioso y una terrible alegría. Los viajeros han acudido a las montañas para descubrir lo sublime de estas, las altas pasiones que provoca la naturaleza, donde el éxtasis del espectador es verdaderamente indescriptible y que dan testimonio de Dios y del hombre. La montaña sigue siendo parte de la manera en que descubrimos quiénes somos. Es un lugar misterioso donde te pierdes y te encuentras a ti mismo, y es una oportunidad para vernos con un filtro más claro, porque encontrarte a ti mismo no significa saber tus nombres ni tus apellidos. Encontrarte a ti mismo significa mucho más, significa saber quién eres dentro de tu corazón, qué es lo que quieres y luchar por ello, sentir el gozo pleno de lo que estás haciendo y vivir la vida al máximo.